chicos, buenos días. Sean bienvenidos una vez más a nuestra clase en línea. Te invito a que te pongas cómodo, a que ya tengas tu material listo y que puedas tener un corazón dispuesto. En esta mañana vamos a un tema increíble que se llama Vive triunfante en Cristo. ¿Cómo? ¿Vive triunfante en quién? En Cristo. Y estaremos meditando en el versículo de Romanos 8:14 que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y a la luz de esta palabra, a la luz de esta verdad, vamos a ver temas muy importantes en el cual tú y yo descubriremos cómo vivir triunfantes en Cristo. Antes de iniciar, quiero decirles que los extrañamos mucho, que esperamos que estén muy bien. Les mandamos fuertes abrazos constantemente. Deseamos ya poder tener un tiempo en donde lleguemos a la iglesia como antes, traer pizzas y comer todos juntos y convivir. Y pues bueno, ¿te parece si antes de iniciar oramos a nuestro Dios? Cierra tus ojos y decimos: Señor, gracias por esta mañana. Padre, hoy gracias te damos por tu palabra. Gracias por cada tema que tú has estado hablando en cada semana, Señor, que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Hoy te pido, Padre, que tú puedas hablarnos también hoy y que podamos ser retados y poder vivir en ti, Señor, y poder conocer quién eres tú, quién es nuestro Dios y nuestra identidad. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Muy bien, como tú sabes, en Romanos capítulo 8, que va a ser nuestra base bíblica para esta mañana, tenemos en memoria ese versículo que dice que nada nos separará del amor de Dios. Pero Pablo, que es el autor de este libro hacia los romanos, él inicia diciéndoles algo a los romanos que a mí me impacta. Y él abre camino diciendo: ya no hay más condenación. Ya no hay condenación para tu vida. ¿Por qué? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne y sino conforme al Espíritu. Recordarás que clases pasadas hemos hablado de este tema de acerca de la carne y del Espíritu, pero es tan importante para ti y para mí que podamos entenderlos para poder vivir, como dice el tema, triunfantes en quien, en Cristo Jesús. Así que sin más preámbulos vamos a iniciar nuestro tema y te invito a que vayas ahí en el punto 1 de tu lección. ¿Y qué dice? Primero, recordando lo que acabo de hablar, no hay ninguna condenación. Imagínate estas palabras para alguien que está en prisión. Increíble, ¿no? Que sabe que tiene una deuda, que sabe que fue alguien delincuente, alguien que hizo algo mal y que merecía un castigo, y no se están así en el tribunal y están a punto de darle una sentencia y se escuchan esas palabras al fondo: ya no hay condenación, tú eres libre. Paz, ¿no? Me imagino que debe tener paz esa persona. ¿Por qué? Porque está escuchando que lo que merecía ya no lo va a recibir. Y lo mismo ocurre contigo y conmigo. Aunque en el pasado el pueblo estaba regido bajo ley, una ley que Dios se le había entregado a Moisés, que sin embargo el hombre la había cambiado durante el tiempo, iba pasando, que la había modificado, moldeado a su bienestar, y que llegó un punto en donde todas las modificaciones pues eran imposibles, que una persona humana pudiera cumplir todo lo que se le obligaba a no ser, ya sabes, reglas, y que parecía difícil. Cristo viene y rompe eso y dice: tú ya no estás bajo la ley, sino bajo ¿qué? Mi propósito, bajo mi espíritu, en mí. Y por eso, a eso mismo Cristo vino y dijo: ya no hay condenación para ustedes. Porque si viéramos a través de la luz o el lente de la ley, no pudiéramos cumplirla, y tal vez estaríamos sentados también tú y yo en un tribunal esperando una condena, ¿no? De: Leo, tú no obedeciste a tu papá. Ay, no. O Leo, tú no te comiste el brócoli o las verduras. Sin embargo, Cristo viene a través de su sacrificio. ¿Quién lo mandó? Dios mismo, Dios Padre. Y que eso no lo pudo hacer la ley. Él viene y nos entrega a nosotros una justificación. Nos entrega, Él mismo se entrega a sí mismo por causa de tuya y mía. Y dice: lo que Leo, lo que Sebas, lo que todos los adolescentes iban a recibir por causa de lo que el mundo y su corrupción, ahora lo recibo yo en mi cuerpo. Lo recibió todo Cristo. Y tú y yo
Ya no tenemos condenación. ¡Qué paz! ¡Qué alegría! ¿No te da paz a ti? ¿No suspiras? ¿No respiras con tranquilidad? Saber que lo que tú y yo probablemente merecíamos, gracias a Cristo, ya no lo vamos a recibir. Los golpes de la vida ya no los vamos a recibir. Y tú te preguntarás, ¿qué te pasó aquí, Leo? Uy, es una historia muy buena que te voy a contar al final. Te lo voy a dejar así pendiente, pero que sin duda me hizo reflexionar mucho en este tema. Y bueno, continuamos. ¿Por qué? Porque otra cosa es porque el Espíritu vive en Dios, vive en nosotros, perdón. Y otra cosa que tú y yo tenemos que abrazar constantemente es abrazar que por Dios somos justificados y entender que el Espíritu Santo vive en nosotros. Que Dios nos ha dado su Espíritu, como dice Juan 14, que es necesario, que Él tuvo que haberse ido, les dijo a sus discípulos. Tal vez sus discípulos no entendían eso, tal vez tú y yo no lo entendemos aún. Pero hay una hermosa verdad, es que el Espíritu Santo es aquel que nos capacita para poder agradar a Dios. Es aquel que nos ama tanto, que nos impulsa, nos moldea, nos enseña. Hay un libro que se llama El Ayudador, de Roberto Evans, si lo puedes buscar, adelante. Pero dice que una de las definiciones del Espíritu Santo es eso, alguien que ayuda. Y sin duda tenemos al Espíritu nosotros morando en nuestro interior. Tal vez no lo podamos entender eso, pero su Espíritu está aquí y Él nos está impulsando a ser mejores, a agradar a Dios. Y qué increíble entender eso, ¿sí o no? Y pues bueno, continuamos. Dice en el punto 2, ya no hay obligación, ninguna obligación. Otro punto para que tú y yo podamos entender y podamos vivir en victoria, triunfantes en Cristo, es que tú y yo ya no tenemos ninguna obligación. ¿Con quién? Con nuestra carne, con el pecado. Lo veíamos en unas clases atrás en donde yo te decía que tú y yo ya no somos amos o ya no vivimos bajo la autoridad del pecado, sino bajo la autoridad de ¿quién? De Cristo. Increíble. Entonces esto, cuando tú y yo lo entendemos, nos ayuda a vivir triunfantes. ¿Por qué? Porque tú y yo cuando nos levantamos cada mañana, nuestro pensar no es voy a hacer cosas malas. No, el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a impulsar a que agradar a Dios, a vivir una vida correcta, a honrar a nuestros padres, a hacer lo bueno, a ayudar a otros, a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestros enemigos. Por eso la importancia, te decía, de entender que el Espíritu Santo está en nosotros, porque Él también nos ayuda a entender y a recordar, porque a veces se nos olvida de que tú y yo ya no estamos viviendo bajo ¿qué? Bajo una autoridad, o no tenemos necesariamente una obligación con nuestra carne, con nuestro pecado. Y tú me vas a decir, qué difícil poder ir en contra de nuestros pecados. Yo sé que parece un partido de Barcelona contra Real Madrid, donde obviamente el Barcelona es mejor y el Real Madrid es el malo. No es cierto, Cristiano Ronaldo no es mejor que Messi, pero bueno, eso es otra prédica, ¿sí? Y parece ser que es un buen partido que sucede todos los días, de que quién es mejor, pero no, o sea, no es la carne, no debe de tener porque en nosotros algún poder o alguna autoridad, sino totalmente ¿quién? El Espíritu Santo. Él siempre debe ganar, todos los días antes de dormir debe haber un marcador de 3-0, 5-0, goliza por parte del Espíritu Santo a la carne. Porque eso es lo que nos llama el Señor y espera de nosotros, que tú y yo vivamos una vida agradándole a Él. Y espero que tú y yo entiendas esto. Es que sin el Espíritu tú y yo no podemos ser guiados una vida correcta. Sin el Espíritu tú y yo no podemos encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo. Entonces abrazamos al Espíritu Santo y entonces recordamos, ya no hay condenación. Qué buen tema. Y para terminar y podamos entender eso, y para ilustrarte este último punto, me acordé acerca de la mujer que iba a ser apedreada. Imagínate la situación, espero y te imagines la escena. Iba a ser apedreada
Y el punto estaba en que todos ya tenían la piedra, ¿no?, lista para lanzarla. Y Cristo les dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y pues nadie, ¿no? Y te recuerdas, todos se fueron, quedó solo Cristo y ella. Y Jesús le dice unas palabras. Le dice: ya no hay quien te condene. Wow, literal lo que estamos viendo, las mismas palabras las recibimos tú y yo. Pero le dice: ya no peques más. Está la clave del Señor que nos quiere enseñar en esta mañana. Sus palabras son: ya no lo hagas más. No hay nadie. Y nos dice: voltea a tu alrededor. Y te invito a ir a voltear a tu alrededor. Bueno, está tu familia. Pero espiritualmente, si tú volteas a tu alrededor, te das cuenta: ya no hay nadie que te condene. Las palabras, la plática que estaba teniendo Cristo con la mujer era tan íntima. Le estaba mostrando lo que iba a suceder. Le estaba dando un panorama de lo que iba a pasar cuando Él entregara su vida, cuando Él llegara a la crucifixión, a la cruz. Era que yo iba a librar tus pecados y que tú ibas a tener la capacidad de ya no pecar más. Qué bello es entender esto, que Cristo, su sacrificio, todo el paquete completo de regalo que nos otorgó a ti y a mí, que no lo merecíamos, un regalo no merecido. Él nos dijo: esto que estoy dándote, que te lo estoy entregando, nadie te lo puede quitar. No hay nadie. Ve, voltea a tu alrededor. No hay nada que pueda robarte esto que te estoy entregando. No hay situación, no hay circunstancia que pueda robar esto que te estoy dando. No hay nada, no hay ley que pueda abrogar lo que yo hice por ti con tanto amor y pasión. Así es Cristo, y nada nos separará. Y ahora sí concluimos esta lección con eso. Nada nos podrá separar. Abraza esta idea. No sé en qué esté pasando en tu vida, en qué circunstancia. En la mañana estaba meditando y dije, ¿qué pasa si escribo un libro? ¿Cómo se llamaría? Y yo dije, bueno, se llamaría Integridad en tiempos de COVID-19. Todos pensábamos que iba a ser más sencillo. Dijimos: estar en casa, no pasa nada, no estoy en el aire libre, creo que puedo controlar mis emociones y gustos y cosas malas que quiero hacer. Pero resulta ser que no, ha sido difícil. En lo personal, para mí ha sido difícil, porque a pesar de que estoy en casa, me ha sido difícil poder mantener una relación con Dios. Y yo sé que para ti también ha sido difícil poder agradar a Dios. Pero recuerda esto: el Señor nos ha dado su salvación, nos ha dado su corazón, su amor por ti, por mí, y nada nos va a separar. Regresa al Padre, regresa a la identidad que Dios te dio. Si estamos haciendo algo malo que sabemos que no le agrada a Dios, para. Aún David en Salmo decía: mi carne te desea, Señor. Ya estoy al punto en donde todo lo que soy anhela de ti. En el Salmo 63, versículo 1. Señor, todo te anhela. Tengo hambre de ti. Y pasan los días y anhelo estar más en tu presencia. Y que ese sea nuestro corazón, que ese sea nuestro anhelo para esta mañana. Sí, el Señor nos invita a vivir en victoria y triunfantes en una vida en Él. ¿A través de quién? De su palabra. Si te invito, ten ánimo y vuelve al corazón del Padre. Los amo mucho, los bendigo bastante y espero estén muy bien. Chao.